Muy buenos días, les saludamos desde el Hospital 22 Tarapoto, la oficina de capacitación y telemedicina. Es para nosotros un gusto contar con la presencia de nuestro médico neurocirujano, el doctor Yasmani Corimaita Rodríguez, pues tiene ya una trayectoria profesional aquí trabajando en la región y también en nuestro hospital con estos tipos de pacientes, con pacientes afectados con temas de neurología, neurocirugía. Hoy nos va a tratar un tema muy importante. Si bien es cierto, los accidentes de tránsito es una de las causas más frecuentes por las que generan daños como traumas cráneoencefálicos, pues hoy vamos a conversar sobre ese tema y doctor, bienvenido nuevamente a estar con nosotros para compartir sus conocimientos, su experiencia y sobre todo podamos impartir todo esta riqueza de conocimiento que usted puede tener con el personal de salud de nuestra región. Muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas, yo soy el doctor Yasmani Corimaita Gutiérrez. Bien, listo. Ya. Buenas, como les decía, mi nombre es Yasmani Corimaita Gutiérrez, soy especialista en neurocirugía y hoy vamos a tratar de hablar sobre traumatismo craneoencefálico. Hablar de traumatismo craneoencefálico es bastante extenso y por lo tanto vamos a tratar de resumir un poquito con las siguientes diapositivas. Yo no lo puedo pasar. Bueno, primero empezamos con el concepto. Se sabe que el traumatismo craneoencefálico no es más que el intercambio de energía cinética del cráneo con un objeto en movimiento no, a través de mecanismos de aceleración o deceleración, o también se le puede dar como el daño físico o deterioro funcional del cráneo y su contenido, secundario a intercambio de energía mecánica con el medio, ¿no? En cuanto a la epidemiología, el traumatismo es la principal causa de muerte en el mundo en individuos menores de 45 años, es la cuarta causa de muerte en todos los grupos etarios, después de la insuficiencia coronaria, el cáncer y la enfermedad cerebrovascular. Un paciente politraumatizado con trauma craneal tiene 3 veces más posibilidades de morbilidad y mortalidad que los politraumatizados sin trauma craneoencefálico, y de estos hay que tener en cuenta que los pacientes con traumatismo craneoencefálico grave tienen un 30% de riesgo de tener alguna lesión a nivel de la columna, y de estos el 30% a su vez tienen mayor incidencia de lesiones a nivel de la columna cervical. El trauma craneoencefálico tiene una incidencia de 200 a 300 casos por cada 100.000 habitantes. De estos, el 80% son clasificados como traumas menores y el otro 20% restante es clasificado dentro de moderado o severo o grave. Un 5% de los clasificados como traumas menores sufren complicaciones graves y de estos un 3% requieren un tratamiento quirúrgico. En los niños es la principal causa de muerte por encima de la leucemia, y también su incidencia oscila entre 200 a 300 por cada 100.000 habitantes. Presenta un costo para los estados por concepto de secuelas y gastos en unidades de atenciones especializadas, debido a que todo paciente con traumatismo craneoencefálico grave debe estar internado en unidad de cuidados intensivos, tienen estadías hospitalarias prolongadas, y no solamente el costo es estatal, sino también es familiar y para la sociedad, debido a las secuelas que también generan estas patologías, ¿no? En cuanto a las clasificaciones, la clasificación del trauma, existen diferentes tipos de clasificaciones del trauma craneoencefálico, pero no podemos empezar a hablar sobre estas sin tener en cuenta la escala de coma de Glasgow, que es una escala propuesta para medir el nivel de conciencia en 1879 por Tesdal y Janette en Glasgow. Que esta clasificación es simple, objetiva y fácilmente reproducible tiene poca variabilidad entre interobservadores. Entonces, la escala de coma de Glasgow se divide a su vez es una escala que mide el nivel de conciencia, tiene 3 capítulos principales: uno, la respuesta motora, que es la más importante, la respuesta verbal, y lo otro, la respuesta ocular o la respuesta a la apertura ocular. En cuanto a la respuesta motora, tiene 6 puntos.
Se dice que tiene 6 puntos cuando el paciente tiene movimientos espontáneos, tiene 5 puntos cuando localiza dolor, tiene 4 puntos cuando tiene una flexión anormal, tiene 3 puntos cuando tiene una flexión anormal o la rigidez de decorticación, tiene 2 puntos cuando el paciente presenta una rigidez de descerebración y tiene 1 punto cuando no tiene ningún tipo de movimiento. Ahora, la respuesta verbal generalmente se divide en 5 puntos. 5 puntos el paciente cuando está con una charla orientada, 4 puntos cuando está desorientada, 3 cuando está desorientado, pero solamente hace referencia a oraciones, 2 puntos cuando solamente emite sonidos y 1 cuando el paciente no emite ningún tipo de sonido. Y la respuesta ocular generalmente se divide en 4 puntos. El paciente tiene 4 puntos cuando tiene una apertura ocular espontánea, tiene 3 puntos cuando tiene una apertura ocular al llamado, tiene 2 puntos cuando es al dolor y 1 punto cuando no responde. Aquí vemos un cuadro resumen de la escala de Comas-Glasgow. Tenemos la respuesta ocular con sus 4 puntos, la respuesta verbal y la respuesta motora. Ahora, en algunos aspectos básicos en cuanto a la escala de Comas-Glasgow, siempre se toma la mejor respuesta en cada función explorada. Tiene un puntaje máximo de 15 y un puntaje mínimo de 3. Puede presentar falsas puntuaciones, como cuando el paciente presenta edema palpebral o está intubado, pero la evaluación se completa con un breve comentario y que se aclare en la evaluación. Esto puede ser inducido, por ejemplo, por pacientes que toman drogas, por paciente que está alcoholizado, o por algún paciente que, por ejemplo, tiene un edema perorbitario que impide la apertura ocular y se pone su acápite pseudoscore por tal motivo. Entonces, hay que tener en cuenta que todo paciente que tiene 15 Glasgow se dice que está consciente orientado en tiempo, persona y espacio. El paciente que tiene 14 de Glasgow está desorientado, ya sea en tiempo, persona o espacio. El paciente que tiene 13 de Glasgow generalmente está en un estado de somnolencia. Se dice que un paciente está en fase de estupor cuando su Glasgow oscila entre 12 y 9 y un paciente está en coma cuando su Glasgow es menor de 8. A su vez, el coma y el estupor se dividen en estupor leve y estupor severo, o estupor ligero o severo. Se dice que el estupor es leve cuando el paciente está entre 13 o 12. El estupor es severo cuando el paciente está entre 10 y 9, y el coma a su vez se divide en coma ligero, coma moderado y coma severo. Coma ligero, los pacientes generalmente están entre 8 o 6, coma moderado, los pacientes que están entre 5 y 4, y coma severo, coma carus o coma irreversible cuando los pacientes están con 3 de Glasgow, y generalmente a nivel de este estado, generalmente los pacientes están con criterios de muerte encefálica, ¿no? Ahora, la clasificación de la severidad, como habíamos dicho anteriormente, se toma en cuenta el Glasgow, y un paciente se clasifica como traumatismo craneoencefálico menor cuando su nivel de conciencia está entre 14 o 15. Un paciente está con traumatismo craneoencefálico moderado cuando su nivel de conciencia oscila entre 9 y 13, y un paciente está con traumatismo craneoencefálico grave cuando su puntaje está entre 3 y 8. Generalmente todas estas medidas se hacen después de las fases de resucitación, que generalmente se evalúan a las 6 horas, ¿no? Ahora, no pasa. Ahora, el otro tipo de clasificación es la clasificación anatomoclínica, que toma en cuenta la ubicación de la lesión. Así tenemos que la clasificación, esta clasificación toma en cuenta la ubicación de la lesión como tal. Por ejemplo, así tenemos las lesiones de cuero cabelludo. En el cuero cabelludo podemos encontrar, las heridas. Las heridas pueden ser lineales, estrelladas, anfractuosas por pérdida de colgajo, las escoriaciones, las contusiones y los hematomas de partes blandas. Los hematomas de partes blandas tenemos 2 tipos, que son las subcaliales y las subperiósticas. La diferencia entre una y otra es que las subcaliales generalmente son hematomas que atraviesan las líneas de sutura, y las subperiósticas generalmente son hematomas que están localizados en el cuero cabelludo, pero que generalmente no atraviesan las líneas de sutura. Por ejemplo, en el gráfico que se ve, es una herida por arrancamiento, ¿no?, de gran porción del cuero cabelludo. En las lesiones del cráneo, así vamos a tener las fracturas. Las fracturas a nivel del cráneo pueden ser deprimidas o no deprimidas. ¿Cuándo se consideran fracturas
deprimidas cuando el porcentaje de presión supera el diámetro del diploe, y las fracturas no deprimidas pueden ser lineales, estrelladas o por estallamiento, o las fracturas de bóveda con extensión hacia la base de cráneo. Acuérdense que el cráneo se divide en dos partes, uno es la bóveda y el otro es la base de cráneo. Y las fracturas de base de cráneo se clasifican en fracturas de base de cráneo anterior, medio y posterior. Acordarnos que la fractura de la base de cráneo anterior se extiende desde la crista Galli hasta el reborde esfenoidal, la base media de cráneo se extiende desde el reborde esfenoidal hasta la porción petrosa del temporal, y la base de cráneo posterior se extiende desde la porción petrosa hasta la protuberancia occipital interna. Así va a ser su clasificación de acuerdo a la ubicación de la fractura, ¿no? Que pueden ser uni o bilaterales en los tres casos. Ahora, la lesión a nivel de las meninges, tenemos las lesiones que están localizadas a nivel de dura madre. En primer lugar tenemos el hematoma epidural, en segundo lugar tenemos los hematomas subdurales. A nivel del espacio subaracnoideo tenemos la hemorragia subaracnoidea, en este caso traumática. A nivel del espacio, en el espacio también tenemos el higroma subdural, y a nivel de la pía madre tenemos las dislaceraciones meningocorticales, que vamos a ir abordando poquito a poco más adelante. Ahora, las lesiones localizadas a nivel del encéfalo se van a clasificar a su vez las lesiones difusas y las lesiones focales. Dentro de las lesiones difusas vamos a tener en primer lugar la concusión ligera, la concusión clásica, las lesiones axonales difusas, y también hay que tener en cuenta otro tipo de lesiones que también se consideran dentro de lesiones difusas, como las lesiones vasculares difusas. Y las lesiones focales localizadas a nivel del encéfalo, vamos a tener las contusiones encefálicas o los hematomas y los hematomas intracraneales o traumáticos. Ahora, aquí un cuadro resumen de las lesiones encefálicas. Como dijimos, las difusas, vamos a tener las concusiones o conmociones simples o clásicas, las injurias axonales, difusas grado 1, grado 2 o grado 3, y las focales, como dijimos anteriormente, las contusiones cefálicas y los hematomas intraparenquimatosos. Bueno, existe otro tipo de clasificación, que es la clasificación del traumatismo craneoencefálico de acuerdo al mecanismo del trauma. En este tipo de clasificación se toma en cuenta la integridad de la dura madre. Así se clasifica en abierto o cerrado. Abierto cuando, por supuesto, existe lesión de la dura madre, y cerrado cuando no hay lesión de dura madre. Bueno, en cuanto a la fisiopatología del trauma craneoencefálico, hay que tener en cuenta la presencia de lesiones primarias o el daño primario y el daño secundario. Se considera el daño primario es toda lesión que se produce en el momento del trauma, que generalmente está asociado a cambios estructurales resultantes de fuerzas mecánicas y que causan distorsión de tejidos, cizallamiento o lesión vascular. Ahora, las lesiones primarias en el trauma craneoencefálico, vamos a tener las contusiones cerebrales, la hemorragia subaracnoidea, las hemorragias intraventriculares, los hematomas intracerebrales, las fracturas craneales, las lesiones de tallo cerebral, las lesiones de nervios craneales, lesión de arterias intracraneales, las lesiones primarias difusas, las dislaceraciones meningocorticales. En cuanto a las lesiones secundarias, generalmente son lesiones que se producen como consecuencia del daño primario. Ocurren como complicación de los diferentes tipos de lesión primaria e incluyen las lesiones hipóxicas, isquémicas y el edema cerebral. Puede ser focal o difuso y son potencialmente reversibles con un tratamiento adecuado, ¿no? En cuanto al daño secundario, decir que son cambios sistémicos o locales que incrementan el daño tisular. Muchos resultan directamente de la lesión primaria, y los mecanismos de lesión secundaria no es más que la secuencia fisiopatológica de la lesión isquémica celular, ¿no? Por ejemplo, la generación de radicales libres, la alteración de la membrana celular, la alteración de la barrera hematoencefálica, generación de óxido nítrico, peroxidación lipídica, el edema, la hemorragia subaracnoidea, lesión axonal, muerte celular apoptótica, que todo eso estaría incluido dentro de la lesión isquémica celular, ¿no? En cuanto a las lesiones secundarias en el traumatismo craneoencefálico de causas intracraneales, vamos a tener el edema cerebral, la hiperemia cerebral, las convulsiones, los vasoespasmos, las infecciones.
Dentro de las causas extracraneales vamos a tener las secundarias a hipotensión arterial, a secundaria a hipoxia, cambios en el estado de sodio, la hipercapnia o hipocapnia, en el estado de la glicemia, la hiperglicemia, la hipoglicemia, la hipertermia y los trastornos electrolíticos. Es por eso, y es importante, normalmente cuando atendemos un paciente con traumatismo craneoencefálico, tener en cuenta no solamente el CLACNUM, sino también el organismo en sí, ¿no? Hay que tener en cuenta si está euvolémico, si está euglicémico, si tiene una buena presión arterial, si está saturando perfectamente. En cuanto al cuadro clínico, para hablar del cuadro clínico de traumatismo craneoencefálico, hay que hablar de los síndromes presentes en esta patología. Podemos hablar del síndrome de concusión cerebral, del síndrome de contusión cerebral, síndrome de compresión cerebral, síndrome de irritación del sistema nervioso, síndrome de herida cráneo-cerebral penetrante y síndrome de contusión cerebelosa. El síndrome de concusión cerebral generalmente se caracteriza ¿por qué? Porque hay pérdida transitoria y reversible del nivel de conciencia, hay perturbación de la memoria reversible en 24 horas y no hay signos de focalización neurológica. Es una concusión cerebral. El síndrome de contusión cerebral generalmente se caracteriza ¿por qué? Porque hay alteración variable del nivel de conciencia que se mantiene estable por más de 6 horas y sí hay focalización neurológica. El síndrome de compresión cerebral existe degradación progresiva del nivel de conciencia acompañada de signos de focalización neurológica. Y el síndrome de irritación del sistema nervioso central se caracteriza ¿por qué? Porque hay síntomas irritativos como la cefalea, vómitos, vértigos. Generalmente es no progresivo, la rigidez de nuca cuando hay hemorragia aracnoidea, las convulsiones por irritación cortical y la agitación psíquico-motora. El síndrome de herida cráneo-cerebral penetrante, generalmente cuando el objeto logra penetrar la masa encefálica, puede existir orificio de entrada o de salida, hay alteración variable del nivel de conciencia, puede existir signos de focalización neurológica y dentro de estos podemos incluir las heridas por armas de fuego, las heridas por punzón o alguna herida o algún instrumento corto o contundente, ¿no? El síndrome de contusión cerebelosa no es más que el síndrome cerebeloso que puede acompañarse de alteración variable del nivel de conciencia, trastorno de la coordinación de la marcha, en este caso la presencia o no de ataxia, la presencia de hipotonía y los síntomas como por los vértigos o los vómitos. Ahora, ¿qué signos de focalización neurológica deberíamos buscar en un paciente que sufre un trauma craneoencefálico? En primer lugar, o sea, debemos realizar un examen físico completo en primer lugar, ¿no? Pero hay que centrarse sobre todo en qué, en el estado de las pupilas. Hay que ver si son simétricas o asimétricas. Y la simetría pupilar, como deben saber, se llama anisocoria. El defecto hay que ver si existe o no presencia de defecto motor. El defecto motor puede ser parcial o total. Cuando es parcial se denomina hemiparesia o paresia y cuando es total se denomina plejía o una hemiplegia si es de un lado nada más del cuerpo. Y la parálisis facial central, que también tiene su propia clasificación, que es la clasificación de House, que en otra oportunidad quizás hablemos de eso. Los reflejos osteotendinosos, en este caso tenemos que pueden estar asimétricos, pueden estar ausentes, pueden tener reflejos anormales, y dentro de los reflejos anormales que generalmente tratamos de explorar en un paciente con trauma craneoencefálico es la búsqueda o no del signo de Babinski. Los defectos sensitivos, que pueden estar por ausencia, en este caso la anestesia, o por sensación anormal por sensación anormal, que son las parestesias, y los defectos funcionales, que generalmente tenemos la afasia o la apraxia y las convulsiones focales. Ahora, el cuadro clínico. El cuadro clínico vamos a dividir por patologías, pero hay que tener en cuenta las características clínicas y el pronóstico de cada entidad dependen de, uno, su presencia única o combinada con otra lesión, de la magnitud del trauma que lo provocó, de la mortalidad traumática o no asociada y de la presencia de factores de daño encefálicos secundarios, neurológicos y extraneurológicos y de la correcta y rápida conducta a seguir. Ahora, en cuanto a las fracturas de bóveda, al decir que estas pueden concomitar con lesiones de cuero cabelludo, ya sean cerradas o abiertas, contusas o incisas, pueden estar relacionadas con lesiones intracraneales, lo que depende de la magnitud del trauma que lo provocó. Se relacionan más con hematomas intracerebrales y todo esto va a depender de la cinemática del trauma, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en este gráfico, un paciente pediátrico con una fractura tipo diastásica. ¿Cuándo se dice que es una fractura diastásica? Cuando la fractura está localizada al nivel de la sutura y por ejemplo, el diámetro de separación de una sutura superan los 2 o 3 milímetros. Ahí se considera que es una fractura diastásica. Ahora, las fracturas...
Listo. En cuanto a las fracturas, el cuadro clínico referente a las fracturas de base de cráneo anterior, acuérdense cómo hemos dividido la base de cráneo. Tenemos la fractura de base anterior, que generalmente se caracterizan ¿por qué? Por la equimosis periorbitaria, o la fascia de antifaz, o la fascia de mapache, la epistaxis, o la nasolicorrea, disfunción de nervios craneales, en este caso del par craneal 1, o en esto también puede haber lesión de par craneal 2, y también tenemos la inyección subcognitival en el ángulo superexterno de las órbitas. En las fracturas de base media se van a caracterizar generalmente ¿por qué? Porque va a haber otorragia, puede haber hemotímpano, puede haber otolicorrea, puede haber equimosis retroauricular, o generalmente se caracteriza como se denomina signo de Battle, y la disfunción de nervios craneales, en este caso del séptimo y del octavo. También, antes de pasar a esta diapositiva, las fracturas de base posterior generalmente se caracterizan por la presencia de equimosis nucal, y lo otro, la lesión de pares craneales bajos. Se consideran pares craneales bajos 9, 10, 11 y 12. El neumoencéfalo por fractura de base generalmente es según el mecanismo del trauma, es un traumatismo craneoencefálico abierto, se produce por ruptura o dislaceración de la dura madre y hay ingreso brusco del aire atmosférico al recinto intracraneal y se forman estas bolitas de aire que generalmente se comportan en algunas ocasiones como una hemorragia intracerebral. Si el neumoencéfalo se demuestra que esta tensión requiere tratamiento quirúrgico, si no, solamente tratamiento médico. Listo. Las lesiones encefálicas difusas, vamos a hablar de dos tipos, la concusión o conmoción cerebral clásica y la concusión o conmoción simple. ¿Cómo diferenciamos una de otra? La primera es un estado de disfunción cerebral postraumático que se caracteriza por alteración de la conciencia y de alteraciones de la memoria que tienden a regresar sin dejar secuela importante. ¿Cómo diferenciamos de una concusión cerebral simple, que es un estado de disfunción postraumático? En este caso no existe inconsciencia, no existe amnesia, pero sí existe la presencia de una amaurosis fugaz. Por eso es importante el interrogatorio. Ahora, las lesiones... Las injurias axonales difusas es un estado de alteración de conciencia postraumático con un tiempo de duración mayor de 6 horas, en la cual no se observan lesiones con efecto de masa ni insultos isquémicos. ¿Qué pasa con las lesiones axonales difusas? Que son lesiones hemorrágicas, en algunos casos petequiales, que generalmente puede tener trastorno de conciencia y puede tener una tomografía normal. Y entonces, si tienes un paciente con un traumatismo craneoencefálico, está con un Gladstone de 12 o 13, le haces una tomografía y probablemente no puede ser normal, o quizá hay un edema difuso, puedes interpretarlo como una lesión axonal difusa. Desde el punto de vista clínico, la lesión axonal difusa se clasifica en grado 1 cuando su duración de síntomas es de 6 a 24 horas, grado 2, duración mayor de 24 horas, y el grado 3 cuando hay manifestaciones de disfunción de tronco encefálico. Esa es la clasificación clínica, pero la clasificación radiológica generalmente se toma en cuenta teniendo en cuenta la tomografía de cráneo, y se dice que es un grado 1 cuando existen lesiones petequiales hemorrágicas a nivel córtico subcortical, grado 2 cuando existen lesiones hemorrágicas petequiales a nivel del cuerpo calloso, específicamente a nivel del despleño, y grado 3 cuando existen lesiones hemorrágicas petequiales a nivel del tronco encefálico, específicamente a nivel del puente. Ahora, en cuanto al hematoma epidural, decir que el hematoma epidural es una colección de sangre localizada en el espacio epidural por fuera de la dura madre. Comúnmente se justifica por una de causa arterial, pero también puede ser de causa venosa, ya sea por ruptura de un seno venoso o por un sangramiento en sábana. Su localización más frecuente es a nivel de la región temporal. ¿Por qué? Porque ahí está localizada generalmente la arteria meningia media. ¿Y por qué se caracteriza? Por la pérdida inmediata de la conciencia. Recordar que en el hematoma epidural puede haber un periodo de lucidez que generalmente dura entre 1 o 2 horas y después de eso empieza a presentar la degradación cefalocaudal, ¿no? Hay que tener en cuenta con respecto al hematoma epidural que es poco frecuente en las edades extremas. ¿Cuándo se consideran edades extremas? En aquellos pacientes menores de 2 años y mayores de 65. ¿Por qué? Porque generalmente la dura madre está fuertemente adherida al hueso. Aquí vemos una tomografía de un paciente con un hematoma epidural. La característica imagenológica de un hematoma epidural es que es la imagen en lente biconvexa, hiperdensa, extraxial.
En cuanto al hematoma subdural, el hematoma subdural es una de las entidades más severas dentro del traumatismo craneoencefálico. Se asocian casi a índices altos de mortalidad. Se caracteriza por la presencia de sangre en el espacio subdural y puede tener una clasificación según el tiempo de evolución. Se considera agudo cuando es de 1 a 3 días su evolución, subagudo cuando es entre 3 y 21 días, y crónico cuando es más de 21 días. Esa diferencia no solamente es numérica, también tiene variantes clínicas, ¿no? En cuanto al hematoma subdural agudo, es como entidad, como le dije, la más severa. Se produce secundario a sangramiento postraumático del parénquima cerebral dañado. Puede también secundaria a lesión de vasos sanguíneos, ya sean arteriales o venosos, y en menor frecuencia a la injuria de senos venosos. Se presenta comúnmente con gran deterioro de las funciones neurológicas que pueden ser inmediata al trauma o pocas horas. Aquí vemos una imagen. Este es un estudio post-mortem. Vemos el cerebro y aquí vemos el hematoma subdural, y esta es la tomografía. La característica imagenológica de un hematoma subdural es la imagen en media luna, extraxial y generalmente hiperdensa, ¿no? En este caso es agudo porque la lesión es porque se ve blanco. En cuanto al hematoma subdural subagudo, es lo mismo, una imagen en media luna, pero que generalmente se ve isodenso con respecto al parénquima cerebral. Y el hematoma subdural crónico generalmente es lo mismo, una imagen en media luna, pero se ve hipodenso con respecto al parénquima cerebral. En cuanto al hematoma subdural subagudo, su expresión clínica es similar al de los hematomas subdurales crónicos, su diferencia es en el tiempo de evolución. Hay que tener en cuenta, en cuanto a los hematomas subdurales crónicos, también la presencia del higroma subdural, que no es más que el acúmulo de líquido cefalorraquídeo en el espacio subdural. ¿Por qué se caracteriza el higroma subdural? El higroma subdural no es más que el antecedente de trauma, disrupción de la membrana subaracnoidea y la salida de líquido por cada pulsación cerebral y acúmulo de este en el espacio subdural. Y este se va acumulando con el tiempo, sobre todo en aquellos pacientes en edades extremas, alcohólicos, epilépticos, y que pueden tener un higroma subdural o un hematoma subdural crónico, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre el hematoma subdural crónico. En cuanto al hematoma subdural crónico, generalmente ya sabemos que su tiempo de evolución es mayor de 21 días. Se observa con más frecuencia, como dijimos anteriormente, en aquellos pacientes con alcoholismo, en edades extremas, que usan antiagregantes, anticoagulantes o trombolíticos, o que tienen antecedentes de diátesis hemorrágica. Esta es una resonancia magnética nuclear, y este es una tomografía. Ven que la imagen, ¿por qué esta imagen hay dos colores? ¿Por qué? Porque este se considera como el signo del hematocrito, que pasa normalmente. La sangre se sedimenta, ¿no? Y todo lo que es glóbulos y todo se sedimenta, y por eso da el signo de hematocrito. Ahora, generalmente el hematoma subdural crónico presenta 3 periodos. Hay un periodo traumático, cuando sucede el trauma, un periodo de latencia y el periodo de estado de enfermedad. Normalmente el hematoma subdural crónico, ¿por qué se caracteriza? Generalmente, en primer lugar, son pacientes en edad extrema, mayores de 65 años. Generalmente los abuelitos no se recuerdan el día del trauma, o tuvieron un trauma banal o tuvieron un tropiezo, y generalmente tienen caídas a repetición, hasta que el cerebro pierde la capacidad de compliance y empieza a dar síntomas neurológicos. Al hematoma subdural crónico también se le conoce como el gran simulador, porque puede tener diferentes formas de presentación, ¿no? Que puede presentar alteración del nivel de conciencia, de las funciones psíquicas superiores, de las funciones motoras, de la marcha, de los reflejos de tallo encefálico, puede tener convulsiones o puede presentar cefalea. Todo esto en ocasiones indistinguible de un cuadro vascular, tumoral o demasiado. Por eso se le denomina como el gran simulador, y debemos pensar siempre en la presencia de esta para hacer un diagnóstico. Esta es una tomografía y aquí vemos la presencia de un hematoma subdural crónico, y este es el transoperatorio de ese paciente, donde vemos que este es piel, este es el hueso y esta es la dura madre, y esta es la membrana que generalmente se forma en los pacientes con hematoma subdural crónico. En cuanto a la contusión encefálica, la lesión focal es la lesión focal más o menos extensa, caracterizada macroscópica y microscópicamente por edema hemorrágico, por edema, hemorragia y necrosis. Es la lesión focal más frecuente. Se caracteriza ¿por qué? Porque hay cefalea, compresión, o cefalea compresiva o pulsátil,
Hay rigidez, puede haber rigidez de nuca, puede haber agitación psicomotora, puede haber focalización neurológica, la cual va a variar de acuerdo a la localización de la contusión y producen de manera singular o en combinación con otras entidades fenómenos de hipertensión endocraniana que pueden en algunos casos requerir tratamientos quirúrgicos, por ejemplo, la realización de craniotomías descompresivas, ¿no? Ahora aquí vemos una imagen de la contusión encefálica. La imagen típica de la contusión encefálica son generalmente las imágenes estas hiperdensas que se localizan en diferentes lugares del cerebro y generalmente se les denomina como imagen en sal y pimienta. Aquí vemos una tomografía donde hay contusiones encefálicas múltiples, la imagen de sal y pimienta. Esto es un neumoencéfalo, aquí hay otro neumoencéfalo y aquí hay probablemente un hematoma, un aumento del espacio subaracnoide. Ahora, el hematoma intraparenquimatoso traumático puede tener disímiles localizaciones en dependencia de la zona de intercambio de energía cinética. Tienden a ser localizadas más periféricamente que las intraparenquimatosas no traumáticas y las manifestaciones clínicas dependen de la localización. Pueden concomitar con otras entidades focales o difusas y craneanas. ¿Cuál es la característica típica del hematoma intraparenquimatoso desde el punto de vista tomográfico? Generalmente, yo considero un hematoma intraparenquimatoso cuando 2/3 de la lesión es hiperdenso y el tercio restante es hipodenso. Por ejemplo, aquí, los 2/3 de toda esta lesión es más hiperdenso y aquí sí, igual, ¿no? Los hematomas intraparenquimatosos generalmente traumáticos son córticos subcorticales, mientras que los hematomas intraparenquimatosos espontáneos son profundos, ¿no? Generalmente localizado a nivel de los ganglios basales. Pasa el otro. La conducta a seguir ante un trauma craneoencefálico. Hay que tener en cuenta que lo primero que se hace es el interrogatorio y el examen físico. En segundo lugar, el diagnóstico y su clasificación. Y en tercer lugar, el tratamiento, ¿no? En cuanto al diagnóstico, hay que tener en cuenta que los dos pilares fundamentales, uno, el método clínico, y dos, los exámenes complementarios. El interrogatorio, como sabemos, sigue siendo, independientemente del desarrollo tecnológico, el pilar más importante para el diagnóstico. No se diferencia del método creado para el examen de cualquier patología neurológica. Es importante no obviar el examen físico general y de los otros sistemas. No obstante, debemos inquirir con mayor agudeza en algunos acápites importantes que hay que tener en cuenta al momento de evaluar un paciente con traumatismo craneoencefálico, que es el nivel de conciencia, es decir, tomar el Glasgow que presenta este paciente, ver el estado de las pupilas, si están isocóricas, anisocóricas, ver si existe una función motora conservada o no, es decir, si existe paresia o plejía, tener en cuenta los signos vitales y las funciones vegetativas y las lesiones asociadas a otras cavidades y miembros. Pasa por favor. En cuanto a los exámenes complementarios, los exámenes de elección se mantienen siendo los radiológicos. Dentro de estos tenemos los rayos X y la tomografía axial computarizada y en algunos casos la resonancia magnética nuclear. Dentro de estos, la tomografía sigue siendo el de mayor acuosidad debido a que por presentar una alta sensibilidad, por presentar gran especificidad, por ser de fácil acceso y la rápida realización del examen. Que tenemos en cuenta con los rayos X, todo paciente que llega con traumatismo craneoencefálico, normalmente se le debería hacer una radiografía, pero si tenemos un paciente que está con trastorno de conciencia o está focalizado, deberíamos hacerle una tomografía de inicio, ¿no? Ahora, solamente hacemos resonancia magnética nuclear en algunos casos, sobre todo en aquellos pacientes que presentan sospecha de lesión axonal difusa para demostrar la presencia o no de lesiones petequiales a nivel parenquimal. En cuanto a los criterios, o sea, no todo paciente de inicio lleva estudio tomográfico, ¿no? Por eso existen algunos criterios de indicación de estudio tomográfico. En primer lugar, todo aquel paciente que tenga menos de 15 de Glasgow. De 14 para abajo, todo paciente lleva sí o sí una tomografía de cráneo. Y todo paciente que llegue a emergencia tenga 15 de Glasgow y tenga los siguientes criterios, ¿no? Uno, que mantenga síntomas persistentes, o sea, que tenga una cefalea progresiva, vómitos incorregibles, que tenga algún tipo de convulsión, que presente los signos deficitarios o irritativos, que en un rayos X o en algún estudio demostremos que existe una fractura de cráneo o que haya sufrido una cinemática de trauma violento, ¿no? Esos son los criterios para indicar tomografía.
Ahora, en cuanto al tratamiento, como en todas las patologías, el tratamiento del traumatismo craneoencefálico lleva las mismas fases. En primer lugar, es la reanimación cardiopulmonar, o sea, el ABC, donde nosotros deberíamos garantizar la estabilidad ventilatoria y hemodinámica. Dos, es completar el examen físico general para detectar lesiones traumáticas asociadas que comprometan la estabilidad hemodinámica. Y tercero, examen físico neurológico. Una vez que hayamos estabilizado al paciente y le hayamos puesto el tratamiento específico, existen tratamientos médicos generales, sobre todo cómo debe estar el paciente en el lecho, ¿no? Uno, en primer lugar, la posición de la cabeza. Normalmente el paciente debería estar en un Fowler de 15 a 30 grados, con la cabeza en posición neutra, debería tener accesos vasculares, generalmente dos antecubitales. En algunos casos es necesario colocar una sonda vesical y una sonda nasogástrica. Para la colocación de una sonda nasogástrica, en primer lugar es necesario tener en cuenta si el paciente presenta o no una fractura de base cráneo anterior o no. Si presenta una fractura de base cráneo anterior, no es recomendable la colocación de una sonda nasogástrica. En este caso usamos una sonda orogástrica. Es importante garantizar la hidratación adecuada del paciente usando soluciones salinas isotónicas. Ya sabemos que es importante el uso de analgésicos, el uso de antieméticos, el uso de antimicrobianos, el uso de anticonvulsivantes y el uso de manitol. Con el uso de manitol es dependiendo de los resultados de tomografía, ¿no? Algunos autores dicen que no puedes usar manitol si sospechas en un hematoma epidural o un hematoma subdural porque podría aumentar la lesión. Pero sí, sí debes usar un paciente con contusión encefálica o hematoma intraparenquimatoso. O sea, todo es variable. Primero hay que esperar la tomografía y ver si vas a usar el manitol o no. ¿Entiendes? Aunque también se dice que si tienes un paciente con un hematoma epidural y un hematoma subdural y que ya es riesgo-beneficio, le pones el manitol, ¿no? Ahora, el otro acápite es, si tú tienes un paciente con un hematoma subdural y está en un franco síndrome de degradación cefalocaudal, ponle manitol para mejorar el estado neurológico y porque ya sabes que se va a operar en las próximas horas, ¿no? El tratamiento específico, como dijimos anteriormente, va a depender, dependiendo de la o de las lesiones, tanto intra como extracraneales, se impondrá el tratamiento neuroquirúrgico. En cuanto al criterio de ingreso de observación de un paciente con un traumatismo craneoencefálico, es importante tener en cuenta que todo paciente que tenga una inconsciencia mayor de 15 minutos, que tenga una amnesia mayor a 1 hora, que tenga lesiones significativas asociadas, que esté con una intoxicación alcohólica o que haya consumido algún tipo de droga, que la cinemática sea violenta, que tenga síntomas persistentes, que tenga fracturas craneales, que tengan signos deficitarios o irritativos, que estén en edades extremas, por ejemplo, menores de 2 años o mayores de 6 años, que tenga una diátesis hemorrágica, que un ingreso geográfico, es decir, que el paciente viva muy lejos y que no pueda ser devuelto a su lugar en las próximas horas, y que no tenga un acompañante confiable. Todos esos criterios se toman en cuenta en un paciente que tenga 15-15 de Glasgow, que tenga un traumatismo craneoencefálico menor y que debería estar en observación por lo menos 24 horas. En cuanto a las complicaciones, tenemos las complicaciones agudas como la hipoxia cerebral, la isquemia, el edema cerebral, los hematomas intracraneales traumáticos agudos, las hidrocefalias o las convulsiones. Las complicaciones tempranas, las hemorragias uracnoideas, las oclusiones vasculares, las infecciones, las fístulas del líquido cefalorraquídeo y el neumoencéfalo. Y las complicaciones clínicas tenemos el hematoma subdural crónico, la hidrocefalia, las infecciones de epilepsia. Y ya casi para terminar, hay que tener en cuenta las particularidades del trauma craneal en edades pediátricas. ¿Por qué tiene sus particularidades? Uno, porque en primer lugar existe mayor proporción entre cráneo y el resto del cuerpo comparado con los adultos. Acuérdense que todos los niñitos son cabezones. Menor espacio subaracnoideo, mayor deformidad craneal. Las causas más frecuentes son los accidentes del hogar y relacionados con los juegos infantiles. Las agresiones pueden ser comunes por familias o cuidadores. También hay que tener en cuenta que los niños tienen menor tono muscular, sobre todo a nivel de la región cervical. Existe una inmadurez de los mecanismos de la hemostasia y existe un menor volumen vascular. Y generalmente el cerebro se encuentra en desarrollo con grandes procesos de mielinización e inmadurez de la barrera hematoencefálica. El traumatismo craneoencefálico en los niños generalmente se dividen en 3 etapas. Generalmente tenemos las lesiones localizadas en edades neonatales,
en los lactantes y en los preescolares o escolares. Las fracturas en los neonatos, generalmente vamos a encontrar las fracturas en ping-pong, que pueden estar presentes durante el trabajo de parto, ya sea iatrogénico o por las irregularidades del canal del parto en este caso, o las fuerzas ejercidas por útero. Generalmente las fracturas en ping-pong, generalmente por una caída, por el uso de forceps. En los neonatos también podemos ver los hematomas subdurales, podemos ver los hematomas intraparenquimatosos y en algunos casos la hemorragia de la matriz germinativa. En los lactantes vamos a encontrar también los hematomas subdurales, las fracturas craneales que pueden ser también en ping-pong. Acuérdense que el hueso se osifica hasta después de los 2 años, las fracturas deprimidas y el síndrome del niño zarandeado. En los escolares o preescolares también vamos a encontrar las fracturas craneales, pero ya en este caso las de tipo adulto, los hematomas epidurales, las contusiones encefálicas y las injurias axonales difusas. Acuérdense que los hematomas epidurales van a estar frecuentes ya en pacientes mayores de 2 años. En menores de 2 años, generalmente lo que podemos pensar en primer lugar son los hematomas subdurales. ¿Por qué? Porque la dura madre está fuertemente adherida al huesito. En algunas consideraciones específicas, uno, tener en cuenta que la hemorragia de la matriz germinativa es un sangramiento de un área aledaña al ventrículo lateral en su parte anterior, precursora de neuroglias y neuronas, la cual es muy lábil a cambios en el flujo sanguíneo cerebral, la presión arterial y la hipoxia que se desarrollan en ciertos trabajos de parto, sobre todo en prematuros y fetos con bajo peso. El síndrome del niño zarandeado generalmente se produce ante un fenómeno de agitación provocada a un lactante pequeño neonato, justificado por fuerzas de cizallamiento que lesionan diferentes zonas del cerebro. ¿Por qué se caracteriza? Uno, porque hay hemorragia retiniana, hay presencia de hemorragias subdurales y presencia de hemorragias aracnoideas. Maltrato infantil, ¿no? Y los hematomas intracraneales en neonatos y lactantes pequeños se diferencian primordialmente en que el volumen que los provoca puede acarrear shock por el escaso volumen sanguíneo circulante en estas edades. Se presenta también con alteraciones del nivel de conciencia, focalización neurológica e hipertensión endocraniana. En cuanto a las indicaciones quirúrgicas de un paciente con traumatismo craneoencefálico, todo esto va a depender en primer lugar del nivel de conciencia, del estado de las pupilas y de los parámetros tomográficos. En cuanto a los parámetros tomográficos, vamos a tener en cuenta sobre todo el diámetro del hematoma, el volumen del hematoma, el estado de la línea media y el estado de las cisternas de la base de cráneo. Y listo, eso sería todo. Gracias. Bien, bien, doctor. Muchas gracias. Si tuvieran alguna pregunta, por favor. ¿O alguna participación? Usted ha mencionado, doctor, que uno de los exámenes, en todo caso, en la parte clínica, muy utilizado es el test de Glasgow. ¿Existe alguna diferencia, en todo caso, entre los parámetros que hay al evaluar el test de Glasgow en aplicarlo a un niño y a un paciente adulto o un paciente de mayor edad? Claro, lo que pasa es que la escala de Coma-Glasgow mide en primer lugar el nivel de conciencia, ¿no? Y la escala de Coma-Glasgow tiene sus particularidades, sobre todo en niños y sobre todo en los lactantes, ¿no? Por ejemplo, no sé, como un niño no puede hablar y eso, generalmente hay que tener en cuenta si está irritable o no está irritable. O sea, tiene su especificidad en cada edad cronológica, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta por ahí, por favor? ¿Tenemos en el chat? ¿No? Bien, entonces, doctor, muchas gracias por la exposición. No sé si podría darnos un último mensaje en cuanto a cómo prevenir, en todo caso, estos tipos de lesiones, ¿no? Si bien es cierto, puede darse quizás por los accidentes de tránsito, por las caídas. A mí me ha generado una duda, inclusive antes de ello, si es que la altura de una caída, por ejemplo, de un paciente, influye mucho en la lesión que pueda ocurrir en el cráneo. ¿Eso hay influencia sí, o no? Sí, lo que pasa es que actualmente el traumatismo craneoencefálico se considera como la epidemia silenciosa, ¿no? Y su incidencia va aumentando, es más frecuente en pacientes en edades productivas. ¿Por qué? Porque generalmente la población productiva son los pacientes jóvenes, ¿no? Entre 35 y 45 años.
Y entonces, sobre todo en esta región, la incidencia de traumatismo craneoencefálico es bastante alta. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente anda en moto o anda en motocar, no respetan las leyes de tránsito y no usan casco. Y entonces, por supuesto que la incidencia de traumatismo craneoencefálico es altísima, sobre todo como a manera de prevención. Uno, no manejes si estás con bebidas alcohólicas, y dos, respetar las señales de tránsito, ¿no? Y no correr mucho. Bien. Se considera traumatismo de alta energía cuando el trauma craneoencefálico se ha producido cuando la velocidad supera los 30 kilómetros por hora. Y se considera de baja cinemática cuando es menos de 30 kilómetros por hora. Inclusive ahora que estamos en la pandemia también, si bien es cierto, hay reportes estadísticos del Ministerio de Interior, que los accidentes de tránsito han disminuido tan solo por lo que estamos con la restricción, ¿no? A un 70% inclusive, pero a pesar de ello, sí siguen llegando casos de accidentes de tránsito, ¿no? Y con lesiones muy severas. Bueno, nada más que agradecerle, doctor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir su conocimiento y experiencia. Y bueno, pues nos vemos para la próxima semana. Muy buenas tardes.